Hola chicas, hola chicos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a contar de manera express y súper rápida todo lo que necesitáis saber para las pruebas de acceso a grado superior en la especialidad de matemáticas. Lo primero que debéis tener en cuenta es que en este vídeo vamos a hacer un recorrido muy rápido por todos los contenidos, de modo que si hay algo que no domines del todo, tendrás que repasarlo con cuidado y con mucho mimo. Este vídeo te puede servir para dos cosas. La primera de ellas es saber qué contenidos y qué vas a necesitar saber esencialmente para el examen de matemáticas de las pruebas de acceso a grado superior. Y la segunda es, si ya tienes una idea de todos los contenidos, repasar de cara al examen para poder tener todo claro en tu cabeza, que no se te olvida nada y que no te baila ningún dato. Si estás un poco perdido o perdida, entonces tendrás que tener en cuenta que este vídeo no te va a servir para entenderlo todo perfectamente. Sin embargo, te invito a que vayas a mi página web, laprofedematemola.com, donde tengo este resumen sobre el que voy a hacer este vídeo explicativo de todos los contenidos y además una relación de todos los contenidos vinculados y relacionados con una serie de vídeos de teoría de cursos de secundaria y bachillerato que te recomiendo que veas para ir complementando los contenidos que necesitas dominar. Vas a ver que vamos a ir de contenidos bastante básicos a contenidos un poquito más exigentes. Vamos con ello. En este documento, como ves, vamos a empezar con la definición de mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Mínimo común múltiplo. Primero tendremos que factorizar un número, que en eso, si te acuerdas, teníamos que coger, por ejemplo, el número 24, poníamos una flechita, una rayita vertical e íbamos dividiendo entre los números primos. Los números primos son 2, 3, 5, 7, 13, 11, 13 y así sucesivamente. Por lo tanto, vamos a ir probando primero con los más bajos hasta los más altos. Los pares siempre los intentaremos con el número 2. 2 dividimos, nos da 12. Entre 2 otra vez nos da 6. Entre 2 otra vez nos da 3. Y el 3 lo dividimos entre 3 hasta que ya nos queda 1, que a mí aquí me cabe un poco peor, pero ya lo tenemos. Luego 24 sería 2 elevado al cubo por 3. Y esta es la factorización. Así factorizaríamos todos los números y para el mínimo común múltiplo nos quedamos tanto con los comunes como con los no comunes con el mayor exponente. Mientras que el máximo común divisor nos quedaremos solamente con aquellos factores, es decir, los que aparecen en todos los números de los que queremos hacer máximo común divisor, y además escogeremos el de menor exponente. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta bastante básica son los productos notables. Siempre que tengamos un binomio, es decir, una suma de dos elementos, normalmente si tenemos alguna incógnita dentro de este paréntesis, si tenemos un 1 y un 3, pues primero sumaremos 1 más 3, tendremos un 4 y lo elevaremos a 2. Pero si lo que tenemos es x más 2, por ejemplo, ya tenemos un binomio, porque uno de los dos datos, o incluso puede ser que los dos, son desconocidos. Por lo tanto, esto ya tenemos un producto notable. Y esto no es a al cuadrado más b al cuadrado. No, no, no. Eso es un error muy grave. A más b, todo ello elevado al cuadrado, es este producto notable que vemos aquí. El primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo. Cuando tenemos lo mismo pero con una resta, será igual, pero el signo del doble producto del primero por el segundo es un signo negativo. Y también tenemos la suma por diferencia, que es a al cuadrado menos b al cuadrado. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, puesto que es muy importante. Más cositas que tenemos que saber para enfrentarnos a estas pruebas son las potencias y las raíces, que las tenemos que dominar sobre todo para luego poder trabajar con polinomios de forma adecuada y producto de incógnitas, de polinomios. Aquí tenéis las propiedades de las potencias. Voy a explicar las propiedades de las potencias y después voy a explicaros cuál es la relación entre una raíz y una potencia. Y todas las propiedades de las potencias son aplicables a las propiedades de las raíces. Por lo tanto, por ejemplo, las potencias, si tenemos un número elevado a 0, siempre va a ser 1. A elevado a 1 es igual a elevado a 1. Si tenemos
el mismo número multiplicándose con distinto exponente, se suman los exponentes. Si tenemos dos números diferentes multiplicándose entre paréntesis y todo ello elevado a una potencia, ahora sí la potencia afecta tanto al primero como al segundo. No como con la suma. Con la suma teníamos el producto notable que ya hemos visto anteriormente. Aquí sí me afecta al primero y al segundo. En este caso, si tenemos una potencia elevada a otra potencia, multiplicaremos los exponentes. Si estamos dividiendo la misma base, que la base es este numerito de aquí, y lo dividimos entre el mismo pero con otro exponente, restaremos los exponentes. Si lo que tenemos es una división de dos números diferentes, pero los dos estén elevados a la misma potencia, pues esta potencia afecta tanto al de arriba como al de abajo, al denominador, tanto al numerador como al denominador. Y por último, si tenemos una base elevada a un exponente negativo, para convertir ese exponente negativo en un exponente positivo, haremos 1 entre esa misma base elevada al exponente ya positivo. Es decir, para quitar el signo negativo de un exponente, damos la vuelta a ese número y ya quitamos el signo negativo del exponente. Una raíz realmente es una potencia, porque si tenemos una raíz con índice, este se llama índice, cualquiera, ya sea 2, 3, da igual, siempre vamos a tener esa base y todo ello elevado a 1 partido por el índice. Por eso, simplemente con transformar cualquier raíz en una potencia, ya podemos aplicar todas estas propiedades que las tenéis aquí, son las mismas, exactamente las mismas, pero haciendo el paso de la raíz. Pero es exactamente igual una vez lo convertimos en potencia. Una cosa que sí es importante es que las raíces pueden ser de cualquier índice, pero generalmente cuando el índice no aparece es un 2, la raíz cuadrada. Vamos ahora con los logaritmos, que también son bastante importantes. Aunque no hay que profundizar muchísimo en ellos. Son importantes algunos conceptos porque os van a servir para resolver algunos ejercicios, pero no debemos intentar resolver ejercicios muy difíciles de logaritmos porque por lo general en estas pruebas no exigen un nivel muy elevado. Un logaritmo en base cualquier número de otro, esto se llama argumento, la x aquí sería el argumento, igualado a un número, significa que si la base la elevamos al logaritmo, al resultado del logaritmo, esto nos da el argumento. Y esto es algo que sí que tenéis que conocer, porque nos va a servir para resolver algunas ecuaciones en las que el exponente está, en las que la incógnita está en el exponente. Una vez sabemos esto, una cosa que también tengo que mencionar es que cuando no aparece base, significa que es logaritmo decimal, es decir, la base es 10. Y si lo que aparece es una n, se llama logaritmo neperiano, es decir, la base es el número e. En cualquier caso, para todos los logaritmos, da igual cuál sea su base, el argumento siempre tiene que ser mayor que 0, es decir, ni 0 ni negativo. Y esto es muy importante porque si es una pregunta que suele entrar y que puede entrar, que es el dominio de una función logarítmica. Y esto que tengáis aquí, que puede ser una x o puede ser x más 3, puede ser, no lo sé, x al cuadrado más 1, ¿vale? Esto de aquí siempre tiene que ser positivo y distinto de 0. Vamos a ver algunas propiedades de los logaritmos rápidamente. Logaritmo en base de cualquier número, de 1 es igual a 0. ¿Y esto por qué es? Por la primera propiedad de las potencias. Cualquier número elevado a 0 da 1. Por lo tanto, por eso tenemos esta potencia de aquí, esta propiedad de aquí que es muy importante. Logaritmo en base de la propia a, es decir, de la propia base, es igual a 1. Esto es porque a elevado a 1 es a. Logaritmo de cualquier base, ya aquí no pongo base porque da igual, de cualquier número elevado a un número es lo mismo que si el exponente lo ponemos multiplicando delante del logaritmo. Y esto es muy potente, esto nos va a servir para resolver un montón de ecuaciones. Si tenemos el logaritmo de una multiplicación, podremos, en el argumento tenemos dos números multiplicados o dos conceptos, dos cuerpos multiplicados, dos elementos multiplicados, tendremos el logaritmo del primer elemento más el logaritmo del segundo. Y si se están dividiendo, estarán restándose. Esto nos va a servir para resolver algunas ecuaciones, pero bastante sencillas. No debéis enfocaros mucho en esto ni agobiaros.
Vamos a seguir con el siguiente tema. Proporcionalidad. Problemas de proporcionalidad también son bastante habituales. Proporcionalidad es lo que comúnmente se conoce como regla de 3. Si yo compro 3 plátanos y me cuestan 5 euros, ¿cuánto me costarán 10 plátanos? A más plátanos que compro, más dinero me cuesta. Pues eso se llama directa. Sin embargo, una proporcionalidad inversa será: yo cobro 300 euros si no falto a trabajar ningún día. Si falto a trabajar 2 días, pues obviamente voy a cobrar bastante menos dinero. Por eso se llama proporcionalidad inversa. A más días que falto, menos dinero cobro. O a menos días que voy a trabajar, más dinero, a menos días que voy a trabajar, a menos días que falto, más dinero cobro. En estos casos, normalmente siempre vamos a organizar, por ejemplo, imaginaos, si no falto ningún día, si falto un día a trabajar, cobro 300 euros. Si falto 2 días a trabajar, cobraré X. Esto ya nos hemos dado cuenta que es inversa. Para resolver estos problemas, lo que vamos a hacer es siempre ponerlo en fracción. Vamos a hacer primero el caso de los plátanos, para que quede más claro. 3 plátanos, 5 euros, 10 plátanos, X, ¿no? No lo sabemos. Como es directa, a más plátanos, más dinero, colocaremos 3 partido por 10, a ver, un segundo, aquí, 3 partido por 10 igual a 5 partido por X. Despejamos X, la X pasa multiplicando, el 10 pasa multiplicando al otro lado y el 3 pasa dividiendo. Nos quedaría 5 por 10 entre 3. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos quedaría en esta ocasión. Pero, ¿qué pasa si es inversa? Si es inversa, como decíamos, si falta un día cobro 300 euros, si falto 2 días cobraré X. Es inversa porque a más días que falto, menos dinero voy a cobrar. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que a una de las fracciones, a esta por ejemplo, le vamos a dar la vuelta. Fijaos, ahora lo que está arriba lo pongo debajo y lo que está abajo lo pongo arriba, pero solo de una de las columnas. 300 partido por X. Y de aquí despejamos y así tenemos lo que queremos. Si he faltado un día, cobro 300 euros. Si he faltado 2 días, voy a cobrar 150, despejando en esta ecuación de aquí. Como veis, lo que hemos hecho es que a una de las fracciones le hemos dado la vuelta, solamente a una. Vamos con los repartos proporcionales. Los repartos proporcionales también pueden ser directos o inversos. Si son directos, lo que vamos a hacer, queremos repartir una cantidad entre varias personas que han trabajado X días, ¿no? Yo he trabajado 7, mi compañera ha trabajado 5, a más días que trabajo, más dinero me voy a llevar. Si tenemos que repartir 800 euros, pues lo que haremos será 800 euros entre el total de días. Si yo he trabajado 7, mi amigo 5 y mi otro amigo 3, son total 15 días. Pues 15 días de trabajo equivalen a 800 euros, ¿no? 15 días, 800 euros. Pues 7 días que he trabajado yo, X. E iremos haciendo repartos proporcionales de cada una de las personas. Es decir, tenemos que sumar el total de datos. El total, por ejemplo, de días que se han trabajado. Se han trabajado un total de 15 días. Por lo tanto, los 800 euros serían para los 15 días. Si yo he trabajado 7, pues cobraré X. ¿Qué pasa, sin embargo, si lo que tenemos es un reparto inverso? Fijaos, en un reparto inverso, por ejemplo, imaginémonos que, nos recibimos una herencia, mis hermanos y yo, en el que nuestra abuela nos deja 800 euros, pero quiere repartirlo inversamente proporcional a las edades. Es decir, yo tengo 24 años, mi hermano tiene 20 y mi otro hermano tiene 18, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si mi abuela nos deja en herencia 800 euros, mi hermano de 18 va a recibir más dinero que yo de 24, ¿vale? ¿Qué haremos entonces? Como los datos son 24, 20 y 18, lo que vamos a hacer es el inverso de estos datos. 1 partido por 24, 1 partido por 20 y 1 partido por 18. Una vez tenemos hallado los inversos de los datos, vamos a hacer el mínimo común múltiplo. En este caso es 360, si no me equivoco. Bueno, vosotros lo hacéis despacito, ¿vale? Yo ahora aquí estoy poniendo ejemplos muy rápidos. 360. Y arriba pues pondremos tenemos que hallar, ya sabéis que si cambia el denominador, cambia el numerador. 24, entonces nos queda 15 arriba, 20 nos queda 18 arriba y aquí que teníamos 18 nos queda 20 arriba. Ahora digamos que estos son nuestros representantes y los sumamos. La suma de estos números nos da
53 partido de 360. 53 partido de 360. Entonces ahora nuestros representantes van a ser los numeradores. Es decir, este va a ser nuestro total, este va a ser el representante de 24, este el representante de 20 y este el representante de 18. Los numeradores. Por lo tanto, como veis, aquí lo que yo decía en la teoría es: hallamos inversos de los datos e igualamos con mínimo común múltiplo y luego sumamos. Y ahora hacemos esto. Numerador suma total, es decir, 53... 800 euros que nos daba mi abuela. Pues 15, que soy yo, que tengo 24 años, a X. Aquí hacemos una relación directa y ya aquí obtengo lo que yo obtengo de esa herencia por reparto inverso. Vamos ahora con proporcionalidad compuesta. ¿Qué pasa si lo que me dan son varios datos? Bien, si me dan varios datos en la columna 1, columna 2 y columna incógnita, lo que tenemos es que colocar siempre os recomiendo que la columna de la que desconocemos el dato la colocamos más a la derecha, lo más a la derecha posible. Y las otras dos las colocamos delante, sin importar el orden, según los datos que nos den. Y lo que tenemos que hacer es buscar la relación que hay entre cada una de estas columnas con la incógnita. La relación que tienen entre ellas, a mí eso me da igual. Entonces tengo que pensar qué relación tiene esta con la columna incógnita, si es directa o es inversa, y esta con la columna incógnita. Y lo colocaremos así como veis aquí. Las dos primeras en producto y la última solita con la X. Tenemos que operar y despejar. Tenemos que tener en cuenta que si alguna de las relaciones es inversa, imaginaos que la de la columna, que desde aquí hasta aquí es inversa. Es decir, a más columna 1 menos columna incógnita. Esto según el caso. Pues entonces a esta le tendremos que dar la vuelta y pondríamos de arriba y a abajo. ¿Vale? Eso si fuese inversa. Bien, una punta ecuaciones. Bueno, las ecuaciones ya sabemos que para ir despejando la X tenemos que hacer la misma operación, tanto a un miembro del igual como al otro. Y normalmente son bastante sencillas. De segundo grado las veremos un poquito más adelante y os las explicaré. Pero en las ecuaciones sí quería dejar anotada una cosa sobre si tenemos la incógnita en el exponente, que está relacionado con los logaritmos que veíamos antes. Si tenemos la incógnita en el exponente, lo que vamos a tener que hacer es tomar logaritmos. Tomar logaritmos significa que hacemos lo mismo en un miembro del igual que en el otro, pero ponemos logaritmo, logaritmo. Cuando tenemos ya tomado logaritmos, si os acordáis, una de las propiedades me decía que esta X pasa adelante. Por lo tanto, se me queda la X multiplicando al logaritmo de A igualado al logaritmo de C, lo que tenga. Ya simplemente tengo que pasar esto que está multiplicando dividiendo, es decir, divido entre el logaritmo de a ambos lados de la ecuación y me queda esta ya la ecuación resuelta. Simplemente esto como anotación, que también es importante porque también puede caer. Vamos ahora con el tema de estadística. En estadística tenemos que tener en cuenta que el tamaño de la muestra va a ser n. Marca de clase son los datos que estamos evaluando, que puede ser o cuantitativo o cualitativo, es x sub i. La frecuencia será f sub i. Y la frecuencia relativa, h sub i. ¿La frecuencia relativa qué es? Pues la frecuencia, es decir, el número de veces que aparece cada uno de estos datos en nuestra tabla de datos, en nuestra muestra, lo dividimos entre el tamaño de la muestra. Esa es la frecuencia relativa. Y la frecuencia acumulada será f mayúscula sub i y la frecuencia relativa acumulada h mayúscula sub i. Luego lo que haremos será dividir la frecuencia acumulada entre el total de datos para hallar la relativa. ¿Las frecuencias acumuladas qué son? Pues lo que hacemos es, como vamos a tener unos datos, vamos a empezar de menor a mayor, ¿no? Pues vamos a tener unos datos, pues lo que vamos a ir haciendo es ir sumando todas las frecuencias anteriores. Todo lo que aparece en la tabla, todo lo anterior, para las acumuladas. Una tabla de frecuencias, entonces las vamos a colocar. Primero el intervalo, si es que los hay. Puede ser que no dividamos en intervalos. Luego pondremos la marca de clase. Si tenemos intervalos, la marca de clase va a ser la media entre los extremos del intervalo. Que los extremos del intervalo, recuerdo que se coge uno con corchete, ponemos un dato, a sub i, a sub 1, y el otro a sub 2, el final del intervalo, con paréntesis. Y todos los intervalos tienen que medir lo mismo. Normalmente este dato os lo dan, os dicen qué intervalos quieren que hagáis, pero bueno, también es algo que necesitáis saber. Aquí ponemos la frecuencia, es decir, el número de veces que aparecen esos datos en la tabla. Aquí la frecuencia relativa, a continuación la frecuencia acumulada, que ya recordáis que es ir sumando todos los anteriores. Es decir, aquí el primero es el mismo, el segundo es este más este, el tercero es este más este más este, ¿vale? Vamos sumando. La
frecuencia relativa acumulada, pues lo mismo, dividimos la acumulada entre el número total de datos y luego conviene dos columnas que son x sub i por f sub i, es decir, esta por esta, lo que vais teniendo aquí en cada una de las filas, y luego también conviene x sub i al cuadrado por f sub i, porque después lo que vamos a hacer es el sumatorio. Esta e triangulada significa sumatorio, es decir, todos los datos que nos aparezcan aquí los vamos a sumar. ¿Por qué? Porque eso nos va a venir muy bien para la media aritmética. La media aritmética es el sumatorio de esta columna que hemos marcado aquí entre el número total de datos. Luego también la varianza. La varianza se pone así, con una omega al cuadrado. Entonces, sigma, esta letra se llama sigma al cuadrado. Entonces tendremos este sumatorio de aquí, entre el número total de datos menos la media al cuadrado. Y luego tenemos la desviación típica, que es algo que sí que suelen pedir, tanto la media aritmética como la desviación típica la suelen pedir. Lo que tenemos que tener en cuenta es que es la raíz cuadrada de todo esto de aquí, ya lo tenemos. Y por último el coeficiente de variación, que será la desviación típica entre la media. Otros datos que tenemos que tener en cuenta son, por ejemplo, la moda. La moda es el elemento que más veces aparece, es decir, el que más frecuencia tiene. Esa sería la moda, que lo indicamos con el x sub i. Y la mediana también la suelen pedir, que es en las frecuencias acumuladas, relativas acumuladas, de porcentaje, aquel en el que ya hemos superado el 50%. Vamos ahora con la probabilidad. Mirad, la probabilidad es muy fácil porque lo que vamos a utilizar es la ley de Laplace. Número de casos favorables entre el número de casos totales. Se cumple siempre que la probabilidad de un suceso siempre es mayor o igual a 0. No puede ser una probabilidad negativa. Si dos sucesos son incompatibles, es decir, que no pueden suceder al mismo tiempo, entonces sumaremos la probabilidad de cada uno de esos sucesos y no necesitaremos hacer ninguna operación más. ¿Qué pasa si esos sucesos son compatibles? Que tenemos que utilizar el principio de inclusión-exclusión. Es decir, si se puede dar al mismo tiempo que tenga el pelo rubio y que tenga los ojos verdes, entonces sumaré la probabilidad de que sea rubia más la probabilidad de que tenga los ojos verdes y le restaré la probabilidad de que tenga las dos cosas. Si a mí lo que me interesa es saber si es rubia o si tiene los ojos verdes. Es decir, si cualquiera de las dos cosas me vale, la unión de esos dos sucesos, podremos sumar la probabilidad de uno más la de otro y le restaremos la de la intersección. Esto sucede porque si no, estamos sumando dos veces aquello que tienen en común y lo tenemos que aislar. Pero eso solo si son sucesos compatibles, es decir, que tienen parte en común. Si son sucesos contrarios, ¿vale? Si el suceso es un suceso contrario, pues restaremos la totalidad a la totalidad la probabilidad de que suceda el contrario. Es decir, la probabilidad de que sea una persona morena, pues podemos restar la probabilidad de que no lo sea. Por ejemplo, o la probabilidad de que no sea morena, pues restamos a 1 la probabilidad de que sea morena, si lo que conocemos es la probabilidad de que sea morena. Lo que sí tenemos que tener claro es que la suma de todo el espacio muestral, es decir, de todos los sucesos, de las probabilidades de todos los sucesos, tiene que ser 1. Por último, otro dato importante que tenemos que saber de probabilidad es la probabilidad condicionada. La probabilidad de que suceda A, si ya sabemos que sucede B. Es esta fórmula de aquí. La probabilidad de que sucedan ambas al mismo tiempo, es decir, la probabilidad de la intersección, entre la probabilidad de que suceda B. Esto normalmente en probabilidad vamos a ir desarrollando un diagrama árbol, iremos teniendo suceso 1, suceso 2 y iremos haciendo nuestras ramitas de probabilidades. Iremos apuntando aquí la probabilidad de que se dé esta situación o esta. Y lo que haremos será multiplicar estos números, siguiendo la fila, iremos multiplicando cada uno de estos números, ¿vale? Esto es más o menos cómo se hace, ya sabéis que esto es un resumencito. Vamos con la página 2. Vamos con los polinomios. Factorización de polinomios. Bueno, yo aquí he puesto polimomios, pero vamos a imaginarnos que pone polinomios, ¿vale? Bien, lo primero que tenemos que hacer es sacar factor común, tanto numérico como las x. Si yo, por ejemplo, tengo un polinomio que es x al cuadrado más 2x al cuadrado, bueno, x al cubo más 2x al cuadrado más x, aquí hay una x que tengo que sacar, por lo tanto, lo sacaríamos. A continuación, lo que tenemos que hacer es resolver igualando a 0 el paréntesis que me quede, es decir, una vez que yo ya he sacado factor común, si por ejemplo tengo esto, entonces tengo que igualar a 0 esto que me queda aquí. Aquí yo ya tengo una raíz, que es la x igual a 0. Y ahora tengo que buscar el resto de raíces. Esta ya es x igual a 0. Esa es una de mis raíces.
Voy a buscar el resto, porque las raíces son aquellas que consiguen que mi polinomio se anule. Por lo tanto, si aquí la x vale 0, 0 por cualquier cosa ya me anula, ¿vale? Esto lo tenemos que igualar a 0. Y hay varios casos. Si lo que nos queda dentro del paréntesis es grado 1, simplemente esto lo vamos a igualar a 0, vamos a despejar nuestra incógnita y nos va a dar las raíces. Para grado 2 tenemos que aplicar esta fórmula que veis en pantalla. Y aquí se pueden dar 3 situaciones. La primera situación es que tenga una sola solución. Si solo tiene una solución, eso es raíz doble, ¿vale? Si tiene 2 soluciones, entonces son 2 raíces simples. Y si tiene 0 soluciones, es porque este discriminante, esto de aquí que se llama discriminante, es negativo. Y si es negativo, no tiene soluciones reales. Por lo tanto, no hay soluciones. También puede darse el caso, y así obtenemos las raíces. Ahora veremos cómo lo factorizamos sabiendo las raíces. Para grado 3, Ruffini, aplicamos Ruffini. Colocaremos nuestros coeficientes, ya lo sabéis. Utilizaremos aquí números que sean divisores del término independiente. Iremos probando hasta que el resto, aquí obtenemos un 0. Todos estos numeritos que vamos obteniendo son las raíces. Y esto que obtenemos aquí es siempre un polinomio de grado menor que el que tengo aquí. Es decir, si este es de grado 3, pues este es de grado 2. Si este es de grado 2, el siguiente será de grado 1. Y así sucesivamente. ¿Qué hago yo ya con las raíces, profe? Bien, pues las raíces, si las raíces son a y b, por ejemplo, nuestra factorización será x menos a, x menos b. Si la raíz es positiva, será aquí x menos el numerito. Por ejemplo, si tenemos x igual a menos 2, el factor será x más 2. Esto se llama raíz. Raíz es el valor de la x para el cual se anula el polinomio. Y esto se llama factor. Y la factorización será una multiplicación de factores. Que si hemos sacado factor común, pues tendremos por aquí una x multiplicando a todo el resto de factores. Primero la x que hemos sacado y luego el paréntesis que hemos desarrollado. Vamos ahora con la recta. Conceptos sobre la recta. Para definir una recta necesitamos un punto y un vector. Bien, necesitamos tener un punto A y un vector AB tal y como os digo. Claro, ¿qué pasa? Un vector AB se consigue con 2 puntos, porque un vector, si tenemos 2 puntos y tenemos un vector entre esos 2 puntos, sabéis que son las coordenadas del final menos las coordenadas del origen. Por lo tanto, con tener 2 puntos, ya tengo un punto, que es cualquiera de los dos, y un vector. Por ejemplo, teniendo este punto y este vector, aquí tenéis todas las ecuaciones que os pueden pedir de la recta, ¿vale? Como veis, aquí siempre tenemos coordenada 1, coordenada 2, más lambda, porque el vector, las coordenadas del vector se van a multiplicar por un parámetro, va a ir variando por este vector. Y aquí tenéis todas las ecuaciones de la recta que vamos a ir utilizando. La más habitual que os suelen pedir es esta, la ecuación general. Y una característica que tiene la ecuación general es que si nos la dan, por ejemplo, el vector director y nos piden el vector director será menos b, es decir, la coordenada x del vector director será menos b entre a, ¿de acuerdo? Así que bastante sencillo. Vamos a ver qué pasa con la posición de 2 rectas. Si nos dan 2 rectas, las tendremos así, con este aspecto, ¿vale? Por ejemplo, en 2 ecuaciones generales. Y también nos la pueden dar así, con forma explícita. Entonces, ¿qué sabremos? Para cuando nos piden resolver un sistema, realmente la posición de 2 rectas es resolver un sistema de ecuaciones, ¿vale? Serán paralelas si guardan relación, es decir, si A entre A' es igual a B entre B', es decir, si tienen una relación de proporcionalidad. Pero C entre C' no tiene relación de proporcionalidad. También si son paralelas si las pendientes son las mismas, pero la ordenada en el origen, que esto se llama ordenada en el origen, es distinta. Sin embargo, son coincidentes si coincide todo. Es decir, si aquí guarda relación de proporcionalidad, todos los numeritos, todos. Y si aquí también son iguales las pendientes y también la ordenada en el origen. Serán secantes, sin embargo, si los coeficientes no tienen ningún tipo de relación de proporcionalidad o si las pendientes son distintas. Porque claro, si las rectas no tienen la misma pendiente, entonces se van a cortar en algún punto, son secantes. Y dentro del grupo de secantes pueden ser perpendiculares, es decir, que se corten en un ángulo de 90 grados. Eso sucede cuando la multiplicación de sus pendientes es
menos 1 o cuando el producto escalar es 0. El producto escalar de sus vectores directores, de los vectores directores de las rectas. El producto escalar significa que multiplicamos la coordenada x de uno por la coordenada x del otro y le sumamos la coordenada x del primero por la coordenada x del segundo. Si eso da 0, entonces son perpendiculares. El módulo de un vector nos sirve para calcular la distancia entre dos puntos, ¿vale? Entonces, el módulo es la raíz cuadrada de la coordenada 1 al cuadrado más la coordenada 2 al cuadrado. Y si lo que nos piden es calcular el ángulo entre dos vectores, que esto también es bastante habitual, lo que tenemos es esta fórmula de aquí, que es el coseno del ángulo que forman será igual a el producto escalar de los vectores que nos piden entre el producto de sus módulos. Es decir, este es el módulo de uno y este es el módulo del otro y los multiplicamos. Para hallar el ángulo, simplemente una vez tenemos este valor, hacemos arcoseno, es decir, shift, coseno, coseno a la menos 1 del dato que nos den y obtenemos el ángulo. Vamos ahora a por las funciones, mucho más rápido. En las funciones tenemos diferentes tipos de funciones, la lineal, cuadrática. En la lineal es una recta, ya la hemos estudiado, nos la van a dar así o así. Para representarla tenemos simplemente que ir dando valores. Yo siempre me gusta dar x igual a 0 e y igual a 0. Para la cuadrática tendrá esta pinta, y esto es una parábola, es decir, grado 2, parábola. Y para representarla iremos haciendo lo siguiente. Primero los coeficientes, identificamos quiénes son A, B y C. Después veremos si las ramas van para arriba, si A es positivo, o para abajo, si A es negativo. A continuación tenemos que hallar las coordenadas del vértice. Primero la coordenada x menos b partido de 2a y como cada punto tiene dos coordenadas, con esto hallo la coordenada x, pues sustituyendo aquí obtenemos la coordenada y. Del vértice también obtengo el eje de simetría, que es la coordenada x es igual a la coordenada x es igual a la coordenada x del vértice, porque el eje de simetría es una recta vertical y las rectas verticales siempre son x igual a algo. A continuación tendremos que hacer el corte con el eje x, y igual a 0, porque en el eje x la y es la que vale 0. Y aquí pues tenemos que resolver esta ecuación de aquí, pues igual que hemos visto antes, y podremos tener 0, una o dos soluciones. Es decir, me puede cortar en 0 puntos, en 1 o en 2. A continuación veremos, y los puntos de corte siempre serán un número 0, otro número o un número 0, ¿vale? Porque la coordenada y siempre es 0. En el corte con el eje x haremos que la x sea 0 sustituyendo aquí y obtendremos un punto de este tipo. Una vez tenemos el corte con el eje y, siempre vamos a hallar el simétrico. Supongamos que es este corte, pues vamos a calcular cuántas unidades van desde este punto hasta el eje de simetría y en sentido opuesto hallaremos el otro punto. Luego tenemos la cúbica. Estas que vamos a ver ahora son mucho menos habituales en las pruebas de acceso a grado superior, así que solo las voy a mencionar. La cúbica es, si tenemos de grado 3, va a tener una forma de S y va a tener simetría impar, es decir, va a ser simétrica respecto al origen si el B y el D son iguales a 0. Luego tenemos la proporcional inversa, que tiene esta morfología. Esto es una hipérbola. Una hipérbola tiene más o menos esta pinta, ¿vale? Va a tener esta pinta. Y esto es importante pues simplemente para que sepáis por dónde os pueden llover las cosas, ¿vale? Y aquí pues os dejo un resumencito que lo ojeéis, no es muy importante, por eso no me voy a entretener. De la hipérbola siempre va a estar situada aquí, pero puede trasladarse hacia la derecha o hacia arriba o hacia abajo en función de lo que sumemos tanto al denominador como a toda la fracción, ¿vale? En estos tres casos diferentes. Y por último tenemos la logarítmica, que esta es importante porque sí suele aparecer. En este caso, cuando el argumento es igual a 0, que puede ser una x o puede ser un paréntesis con cosas, ¿vale? Pero lo igualamos a 0, ahí vamos a tener una asíntota vertical. Vamos con el dominio de las funciones. Esta es una pregunta bastante habitual. Si es polinómica, el dominio es todos los números reales. Si es racional, es decir, que tenemos un polinomio entre otro polinomio, el dominio va a ser todos los reales menos los números que anulan el denominador. Si tenemos una irracional de índice par, porque de índice impar me da igual, de índice impar es lo que tenga dentro de la raíz, pues el dominio de lo que haya dentro. Pero si es de índice par, es decir, 2, 4, 6, entonces el dominio será todos los reales menos los valores que hacen negativo lo que hay dentro del radical. Porque no puedo tener una raíz negativa si la estoy multiplicando, o sea, no puedo tener un radicando negativo si lo estoy multiplicando un número par de veces en los números reales. Y por último, luego las exponenciales, que es e elevado a algo,
a una función, a f de x, pues va a ser el dominio de esto de aquí, de lo que haya en el exponente. Y las logarítmicas, como ya he dicho varias veces en este vídeo, y es porque es muy importante, será el dominio de todos los reales menos los números. Esto normalmente lo vamos a poner con intervalos, no con real menos. Menos los números que hagan negativos o cero el argumento, ¿vale? Muy importante. Vamos ahora con el último apartado, trigonometría. Trigonometría. La trigonometría estudia la medida de los ángulos. Y nosotros vamos a tener, por ejemplo, en un triángulo rectángulo, un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, 90 grados. Entonces vamos a tener el coseno y el seno. El coseno será el cateto contiguo entre la hipotenusa y el seno será el cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo y el cateto contiguo es el que toca al ángulo. La tangente es dividir el seno entre el coseno, como os decía, y es cateto opuesto entre cateto contiguo. Una identidad fundamental de la trigonometría y que vais a usar es el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, si os dan el coseno y os piden el seno, no hace falta que hayáis el ángulo. Aplicáis esta fórmula y ya tenéis el seno o el coseno, lo que os pidan. Vamos ahora con triángulos. ¿Qué pasa con los triángulos? Fijaos, los triángulos, si tenemos este triángulo de aquí, por ejemplo, los lados siempre se nombran con el ángulo opuesto, es decir, si el ángulo que tienen enfrente. Si este es el ángulo A, el vértice A, pues el lado A va a ser el que está enfrente. Esto es muy importante, ¿vale? Luego tenemos un dato que este es el lema fundamental de la resolución de triángulos, que es que los tres ángulos de un triángulo suman 180 grados. Vale. Una de las primeras cosas que vamos a hacer para resolver problemas de triángulos, cuando no me digan que es un ángulo recto, si me dicen que es un ángulo recto, entonces ya sé que es rectángulo. Pero si no me lo dicen, lo que vamos a hacer va a ser primero comprobar si es acutángulo, obtusángulo o rectángulo. Acutángulo significa que todos sus ángulos son, como en este dibujo de aquí, por ejemplo, agudos. Obtusángulo significa que tiene un ángulo obtuso, solo puede tener uno, no puede tener dos ángulos obtusos porque entonces no habría triángulo. Pero puede ser que uno sea así y los otros agudos, ¿vale? Bien, pues ¿cómo se comprueba si es acutángulo, obtusángulo o rectángulo? Pues el lado mayor, es decir, el lado de más cantidad, lo elevamos al cuadrado y luego elevamos al cuadrado los otros dos y los sumamos. Si es menor el mayor que la suma, acutángulo. Si es mayor, obtusángulo. Y si es igual, entonces tenemos un rectángulo. Si tenemos un rectángulo, ya sabéis, disculpad, que esta es la hipotenusa, el lado mayor, y los otros dos se llaman catetos. Esto lo vamos a intentar comprobar siempre porque nos va a dar muchos datos, ¿vale? Nos va a servir muchísimo. El área de un triángulo, de todos es conocido que es la base por la altura entre dos. ¿Pero qué pasa si no me dan la altura? Es mucho mejor utilizar esta fórmula de aquí, que es un lado por otro lado por el seno del ángulo que forman. Pueden ser el lado AC, y entonces sería el ángulo B, pueden ser el lado AB, y entonces sería el ángulo C. Como veis, siempre es el ángulo que forman. Si utilizo A y B, tengo que utilizar el ángulo C. Si utilizo C y A, ángulo B. Y si utilizo C y B, tengo que utilizar el ángulo A, ¿vale? Y todo ello lo dividimos entre dos. Dos ángulos y el ángulo que forman. Pero si sabemos la altura, pues podemos utilizar la fórmula tradicional sin ningún tipo de problema. Otros conocimientos, teoremas que son muy importantes en el estudio de triángulos son el teorema del seno y el teorema del coseno. El teorema del seno lo vamos a utilizar a pares. Es decir, aquí tenéis una igualdad de 3 miembros, pero vamos a utilizar estas por un lado, estas por el otro, o A con C, ¿vale? Y como veis, aquí tenéis el teorema del seno, que es simplemente la medida del lado entre el seno del ángulo que forma es igual al otro lado entre el seno del ángulo que forma, ¿vale? Y lo vamos utilizando si tenemos, por ejemplo, un ángulo y dos lados y nos piden que calculemos el resto de elementos del triángulo, pues lo podemos hacer con el teorema del seno. Si me dan dos lados y el ángulo que forman y me piden hallar el resto de elementos del triángulo, entonces, fijaos, tendría, por ejemplo, A y B y el ángulo que forman sería C. Entonces el teorema del seno no lo podría utilizar. ¿Qué utilizo entonces? El teorema del coseno. Y aquí utilizaría este de aquí. Por ejemplo, imaginaos que tengo B y C y el ángulo que forman, que sería A. Pues simplemente sustituyendo aquí, ya tendría el valor de A y podría seguir operando incluso con el teorema del seno. El teorema del coseno se puede aplicar al resto de lados. Yo aquí solamente he puesto el de A, pero se van cambiando. Aquí sería, por ejemplo, B al cuadrado es igual a C al cuadrado más A al cuadrado más 2 por A por C por coseno de B, ¿vale? Por ejemplo, y con C sería igual.
Lo que es importante es que aquí tenemos un lado, pues aquí aparece el ángulo de este lado y los otros dos lados son los que intervienen en el resto de la operación. Además tenemos el teorema del cateto. El teorema del cateto lo que nos dice es b al cuadrado, un cateto al cuadrado, uno de los catetos al cuadrado, es igual a la hipotenusa por la proyección de ese lado sobre la hipotenusa, es decir, por este trocito de aquí. Entonces, si tenemos este dato, es decir, desde el pie de la altura es donde cae la altura, desde el pie de la altura hasta el vértice, y tenemos también la medida de la hipotenusa y del cateto, entonces, o nos falta la del cateto, perdón, entonces podemos calcular el cateto con esta fórmula, ¿vale? Es decir, sería, ya os digo, la proyección. Con C, pues el ladito sería esta distancia por la hipotenusa. Luego tenemos el teorema de la altura, que es esta altura de aquí al cuadrado es igual a este trocito de aquí por este trocito de aquí. Por lo tanto, si tenemos esos datos, también suele ser muy útil utilizar alguno de estos dos teoremas para poder resolverlos. En cualquier caso, estos dos teoremas, si os lían, todo se puede hallar utilizando teorema del seno y del coseno en los problemas a los que os vais a enfrentar. Otros datos interesantes y que siempre recomiendo que os conozcáis son los datos de coseno, seno y tangente de estos ángulos que veis aquí, de 0, 30, 45, 60 y 90. Me parece bastante importante que los dominéis. Tenemos los suplementarios, los complementarios, los opuestos también. ¿Qué son? Pues un ángulo suplementario es aquel que sumado a otro suman 90 grados. Los complementarios son aquellos que suman 180 grados. Y los opuestos es, si este es el ángulo, pues el opuesto es hacia abajo. Y estas son algunas identidades que nos sirven conocer si nos piden algunas cosas que podamos utilizar, ángulos que conozcamos, cuyos datos conozcamos. Entonces, el seno de un ángulo suplementario a otro es igual al coseno de ese ángulo, del ángulo suplementario. El coseno de un ángulo suplementario a otro es igual al seno de ese ángulo. Y si son complementarios, el seno permanece, es exactamente el mismo, y el coseno simplemente cambia de signo. En los opuestos, el seno de un ángulo opuesto es igual a menos el seno de ese ángulo, y el coseno de un ángulo opuesto es igual al coseno de ese ángulo. Pero esto es quizá menos habitual en los exámenes de las pruebas de acceso a grado superior, pero todo nos sirve, como habéis visto, por un recorrido global, express, súper rápido y súper útil para repasar todo lo que necesitáis saber de cara a las pruebas. Esto lo necesitáis saber, pero sobre todo lo que necesitáis es trabajo y esfuerzo, y estoy segura de que lo conseguiréis. ¡Hasta luego!